Ok, bitácora del estudiante, esta es mi segunda bitácora en video. Hoy vamos a hablar, pues, sobre todo del rapport. Pero, pues, ¿qué es el rapport? La forma, pues, la capacidad inteligente y destreza de un ser humano para ponerse en los zapatos de la otra persona para luego permitir que la comunicación sea más fácil. ¿Cuáles son las técnicas de rapport? La primera es el lenguaje corporal, en la que, pues, intentamos copiar el lenguaje corporal de la otra persona pues en todo lo que son las manos, que se hace tal, que las caras y todo eso. Pues el lenguaje verbal, que ya vendría haciendo todas las muletillas, la velocidad en la que habla, los tiempos que se toma. Entonces cuando uno habla al mismo tiempo que la persona, pues empieza a sentir lo mismo. Pues el lenguaje, bueno, sí, la estructura del lenguaje verbal de nuestro receptor, pues que es como la personalidad, la forma de expresarse y todo esto. Y la respiración, que la idea es lo mismo que hablamos ahorita, como hablar al mismo tiempo, respirar parecido, como acompasar la respiración para uno empezar a sentir más como siente la persona. Bueno, el video de acompasamiento de rapport se me hizo muy curioso porque primero pues hacían un experimento en el que ponían a un hombre bueno y un hombre malo en el que entraban a hablar pues con las personas. Y curiosamente mostraban que las personas tendían a imitar los movimientos después de un tiempo con el hombre bueno. ¿Por qué? Porque normalmente hacemos eso cuando la persona nos agrada. Mientras que con el hombre malo, pues, o sea, los hacían hacer gestos como esto, así, rascarse la cabeza. Y las personas no lo copiaban, pues, por lo mismo que hablamos antes. O sea, no tenían como esa empatía con la persona, que más adelante vamos a hablar sobre la empatía. Así que después de ver ese video, yo dije, pues lo voy a intentar. Entonces estuve todo el día con unas familiares, con mis primas y mi hermana. Entonces, pues estuve tratando de imitarlas, su forma de hablar, cómo se trataban, tal cosa, para ver pues si lograba. Y después de muchos intentos, y de que hablaran mucho. Al final logré que una de mis primas, después de un rato, como que yo me acomodé el pelo, ella también lo hizo, yo me acomodé las gafas, ella también lo hizo, digamos que en un tiempo muy simultáneo, casi que yo lo hice y luego ella lo hizo. En otro de los videos que se llama Neurona Espejo, Empatía y Rapport, pues nos hablan de que pues primero hay que tener en cuenta qué es la empatía o las neuronas espejo. Esto es algo muy importante, pues, por ejemplo, para comunicación social, porque nosotros tenemos que ser conscientes y tener como esa empatía con las personas con las que trabajemos. Y muchas veces debemos ponernos en los pies de esas personas, en los zapatos de esas personas, para poder entender cómo sucedieron las cosas. Entonces la empatía y las neuronas espejos son la capacidad que tenemos los seres humanos para ponernos en los zapatos de la otra persona y poder sentir lo que esa persona siente. Por eso es que en el video decían, que es una cosa muy cierta, que gracias a la empatía y las neuronas espejo que nunca dejan de trabajar, nosotros podemos entender lo que es el cine, el teatro. Hay una frase muy chévere que quiero resaltar del video que dice que nosotros los seres humanos somos capaces de creernos cosas que no existen y nos encanta hacerlo. Entonces el experimento de Milgram, en la que, bueno, en el video hablan de que, pues su título es algo así como si la obediencia sí es algo bueno. Entonces es curioso porque hablan de que en el experimento de Milgram estaban intentando ver si uno de los generales nazi, pero pues en general los nazis, si eran en verdad malas personas o simplemente eran personas que estaban siguiendo órdenes. Y pues resulta que fue muy curioso porque electrocutaban, o sea, en uno de los casos hicieron que unos profesores electrocutaran a unas personas en que en realidad eran los actores. Los actores no recibían ninguna carga eléctrica, solo que pues los hacían como gritar según un número de cargas eléctricas. Y entonces pues, o sea, los científicos habían hecho un diagnóstico antes en el que decían pues que la mayoría de personas se negarían, que a llegar a 140, 150 voltios, pues las personas se iban a detener porque los actores tenían como que gritar en ese punto. Y que pues sí, o sea, que la mayoría pues no terminaría el experimento. Pero lo curioso fue que en realidad todas las personas siguieron y que muchos de ellos pues seguían, no precisamente porque los obligaran, sino porque la persona le decía como, por favor siga. Así la otra persona estuviera gritando. Entonces es muy curioso porque primero, hicieron muchas réplicas y cada réplica que hacían de este experimento era más impresionante porque las personas seguían. Y entonces siempre se cumplía lo que ellos pedían. Y entonces es muy curioso porque hay otra frase muy interesante que dice que nosotros cuando nos sentimos como un instrumento para realizar las cosas,
no nos detiene, como que estemos, que lo que estemos haciendo esté mal, porque no es nuestra culpa. Entonces, como nos sentimos, o sea, nos sentimos como que es nuestro, como que tengamos conciencia moral de esto, como responsabilidad moral, como dirían en core. Entonces, pues no nos sentimos mal y seguimos simplemente porque estamos siguiendo órdenes. O por ejemplo, un ejemplo de esto es la película de La Ola, en que un profesor pues trataba de mostrarle esto a unos alumnos y terminó creando algo así como un movimiento, sin que lo supieran, en que las personas pues ya como que se metían tanto de eso por seguir una orden y que no caían en cuenta, que llegaron hasta matar a una persona. Entonces, o sea, esto es complicado y es cierto lo que dice el señor del video, pues que es mejor eh, incentivar a los niños a tener un pensamiento crítico y no a, pues, como la obediencia absoluta, porque sea como sea, en algún punto nosotros tenemos toda la responsabilidad y el derecho de entrar a ver si sí estamos de acuerdo con eso y pues si sí, de cierta manera sigue nuestros principios.